en esta visión, ¿cierto?, entendemos el patrimonio como aquello que alimenta las identidades. Ayer hablaba, ¿cierto?, en la presentación de la jornada inicial, sobre la identidad, aquellos elementos que dan cuenta de esta identidad. La identidad está presente a partir de la existencia del patrimonio. Desde esa visión, por lo tanto, la identidad está presente a distintas escalas. La identidad, ¿cierto?, y como bien dice la presentación, es la fuente insustituible de inspiración, que se refleja a nivel personal, colectivo, y que nos da de otra forma referencias sobre esa visión identitaria. Ahí los Cunayala, nos tocó trabajar en Panamá, nos hablaban, ¿cierto?, de que el pueblo que pierde su tradición, pierde su identidad, en el fondo lo que pierde es su alma. Y eso era muy interesante, ¿cierto?, desde la perspectiva de cómo materializamos este concepto que es tan inmaterial. ¿Ya? Entendiendo que el patrimonio, yo en una facultad de arquitectura, como decíamos, es mucho más que la arquitectura, es mucho más que el edificio, incluso está más vinculado a lo que ha pasado en el edificio, ¿cierto?, que al propio edificio. Las iglesias tienen un valor patrimonial muy fuerte, no solo por el arquitecto que las diseñó o por el periodo que representan, sino porque en las iglesias pasan cosas muy importantes para los pueblos, pasan cosas muy importantes para las comunidades, pasan cosas muy importantes para las familias. Y eso va generando este arraigo identitario, ¿cierto?, por ejemplo, en las iglesias. El tema, ¿cierto?, es cómo vamos construyendo la continuidad de ese arraigo, ¿cierto?, de tal forma de poder hacer que esto constituya parte de nuestra alma individual y alma colectiva. Desde el punto de vista, por lo tanto, este patrimonio tiene un reflejo en escalas, ¿cierto? ¿Y cómo entendemos ese reflejo en escalas? Desde lo personal hasta lo de forma mundial. Todos nosotros, ustedes, yo por lo menos, guardamos algo en nuestra casa, en un cajón, ¿cierto?, una carta de un novio, una novia, una foto de la abuela, de la familia, que son reflejos, ¿cierto?, de lo que entendemos por el patrimonio. Aquí a mí me gusta mucho bajar este concepto, ¿cierto?, a el patrimonio personal, porque nos hace entender, ¿cierto?, que el patrimonio tiene un reflejo en nuestra vida. Eso que guardamos, que atesoramos, que queremos dejar a nuestros hijos seguramente, que queremos entregárselo a alguien en el futuro, es nuestro patrimonio personal y tiene un valor insustituible para nosotros. Ese patrimonio personal, eso que guardamos, ¿cierto?, en algún momento pasa a ser, o pasa a constituir, o pasa a formar parte de un patrimonio familiar. Y esa familia, ¿cierto?, guarda aquellos elementos que le dan cuenta de lo que ha pasado en el pasado con su familia y hoy día lo ponen en el presente. ¿Ya? Eso es lo que entendemos por el patrimonio local, y ya si pasamos al regional, en este caso provincial, ¿cierto?, nacional o mundial, entramos a lo que denominamos el patrimonio establecido, el patrimonio definido por el establishment, ¿cierto?, reconocido y de una forma en un proceso regularizado. Pero la concepción del patrimonio viene desde mucho antes. El patrimonio es patrimonio no porque lo reconoce la autoridad, sino porque lo reconocen las personas. Y una vez que lo reconocen las personas, forma parte del contexto global. Desde esta perspectiva, este patrimonio, los académicos hemos hecho una subdivisión, como aquí hay muchos académicos, alumnos, seguramente la han visto muchas veces, ¿cierto? Subdivisión con la cual yo personalmente no concuerdo 100%. Creo que la relación espacial del patrimonio está mucho más unida en sus tres componentes, ¿cierto?, que esta subdivisión clásica a la cual nos hemos sometido. La relación entre el patrimonio natural, el cultural, material y inmaterial está mucho más imbricada, ¿cierto?, en la realidad. Ayer conversábamos, ¿cierto?, con una académica del Chaco, no sé si está por acá, con ese pollo que se tenía que ir, que me hablaba, ¿cierto?, de la extracción de recursos forestales, ¿cierto?, para el desarrollo industrial de los taninos. Bueno, ahí hay un recurso natural, ¿cierto?, que se explota y genera un patrimonio cultural, pero además de un patrimonio cultural de día físico, tangible, como las edificaciones, hay unas formas de vida
que se asociaron a esa relación entre lo natural y lo cultural. Y ahí la UNESCO desde hace bastante tiempo reconoce esta relación y de una forma esta relación la constituye en lo que son los paisajes culturales hoy. El tema que va a estar en muchas de las presentaciones que veo que están en la ponencia. Pero por eso digo que esta relación, esta convicción de la unidad entre los tres elementos es fundamental. Un ejemplo muy clásico que podríamos dar hoy día, ¿cierto?, en la realidad de nuestras ciudades, no sé, en Chile, creo que acá también, existen juegos tradicionales, o existían juegos, ¿cierto?, de los niños, juegos hay uno que es como con unos cuadrados en el suelo que van saltando, ¿lo conocen? ¿Cómo se llama eso en Argentina? Rayuela. En Chile es luche. Ahora sí, es un juego bonito, ¿no? Un juego muy bonito. Pero hoy día en las plazas, nuestros intendentes, los alcaldes chilenos ponen juegos plásticos. Unos juegos preciosos, ¿cierto?, que son plásticos, y el espacio para desarrollar estos juegos tradicionales ya no existe. Y reclamamos porque se pierden las tradiciones. No les damos espacio a las tradiciones. No generamos las condiciones para que las tradiciones sigan existiendo. Yo cuando era niño, que no fue hace tanto, jugaba a las bolitas, a las canicas, ¿cierto? Hoy día para tratar de hacer un hoyo para meter una canica en el suelo es imposible, están todas las plazas pavimentadas. Entonces, esto lo hago, ¿cierto?, para entender esta relación que existe entre lo material, lo inmaterial, ¿cierto?, y lo natural. Esa relación, ¿cierto?, da cuenta de un espacio en el que vivimos que tiene un valor que hemos denominado el valor patrimonial. Dentro de todo esto, que es importante para nosotros, eso insisto, a nivel personal o colectivo, local, familiar, nacional, mundial, pero colectivo, hay una parte que seguramente estamos dispuestos a compartir, o están dispuestos a compartir. Una parte de esto. Voy a volver al ejemplo de lo personal. En su estar, el living, aquel espacio donde reciben a los que van a su casa, ese espacio común, llamamos los arquitectos, ¿cierto? Ese espacio dentro de la vivienda donde recibimos a nuestras visitas, aquellos que nos vienen a ver. Ese espacio común es un espacio que estamos dispuestos a compartir. Las fotografías que están en ese espacio, los recuerdos, cosas que adornan ese espacio. Pero hay cosas que no queremos compartir. La carta del novio, ¿cierto? Eso que está guardado en el cajón. Hago esta diferencia porque una parte del patrimonio estamos dispuestos a compartirla y probablemente otra parte no estamos dispuestos a compartir. Y esa fue la esencia sobre la cual hemos trabajado en la definición del patrimonio turístico. El patrimonio turístico es aquel que estamos dispuestos a compartir con otros, por esencia, y porque tenemos el derecho a tomar la decisión de qué patrimonio estamos dispuestos a compartir, como personas y como colectivos. Y eso es un derecho que tiene que entender la industria del turismo, que es una industria que la materia prima, voy a referirme a eso, la materia prima con la que cuenta para el desarrollo de la industria es el patrimonio que aquellos que ostentan el patrimonio están dispuestos a compartir. No es parte de la charla. Disculpen. Eso ha sido, como les digo, un tema de extensión. Lo hemos profundizado, ¿cierto?, en la concepción psicológica, en la concepción sociológica de cómo se llega a definir el patrimonio desde esta perspectiva. Pero entendiendo como aquello que estamos dispuestos a compartir, también nos define, ¿cierto?, que el control sobre la gestión del patrimonio turístico lo tienen las comunidades, no lo tiene la industria. Es un elemento central para que la unión, para que el punto de encuentro entre ambas materias comience una discusión, digamos, de largo plazo. Ese es el primer elemento. Entonces la fotografía que teníamos, ¿cierto?, que estamos dispuestos a compartir en el living de nuestra casa, forma parte de ese patrimonio que está disponible para otros. El barrio, por lo tanto, tendrá algunos elementos que quiere mostrar. Y cuando vienen visitas al barrio, se los mostramos. Cuando vienen visitas a ver, nos vamos a comprar al almacén, ¿cierto?, le contamos la historia
de la niñita que está en la esquina. Y lo mismo pasa con los países y lo mismo pasa a nivel global. ¿Qué es lo relevante? Que el patrimonio vale no por estar dispuesto a compartirse con él, sino que vale por la esencia que tiene para nuestro espíritu. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Por lo tanto, a nivel de la teoría de grupos que nos enseñaron ahí en la escuela, por ahí en segundo grado, tercer grado, el patrimonio turístico sería un subconjunto de todo el patrimonio que existe a nivel personal, local, mundial. No todo el patrimonio, ¿cierto?, necesariamente estamos dispuestos a compartirlo. Ahora, ¿qué pasa? El patrimonio mundial es de todos, así lo hemos definido. Por lo tanto, no es que estemos dispuestos a compartirlo con otros. Cuando un país define que quiere poner, ¿cierto?, uno de sus recursos patrimoniales como en la lista de patrimonio mundial, lo que está diciendo también es que está poniendo este patrimonio, ¿cierto?, como un patrimonio de todos. Y todos tienen el derecho, por lo tanto, a verlo, contemplarlo y entenderlo. Hay dos elementos más que son fundamentales. No solo querer compartir el patrimonio, sino que además, ¿cierto?, que existan las condiciones para compatibilizar el uso turístico y la conservación del patrimonio. Si estas condiciones no existen, el conflicto entre patrimonio y turismo se va a postergar. Y el tercero viene desde el mundo de la industria. Claro, o sea, este es un punto de encuentro. Los dos primeros venían desde el mundo del patrimonio, pero la industria también nos dice, ojo, no todo el patrimonio va a ser interesante para la industria turística. O sea, no se entusiasmen tratando de compartir todo y poniendo en valor todo lo que pareciera ser interesante, porque la industria también tiene sus formas de consumo, tiene sus formas de entender, ¿cierto?, qué es lo que le ponemos a disposición. Y muchas veces vamos a tener que hacer esfuerzos muy grandes para poder poner en valor aquellos recursos patrimoniales que de otra forma no parecen ser interesantes para la industria. Fíjense que desde este concepto y desde el trabajo de acercamiento a la industria, el punto de encuentro, estos son los tres puntos de encuentro que identificamos entre patrimonio y turismo. Primero, todavía en discusión, desde nuestro punto de vista, muy fuerte, al parecer el patrimonio no es la única, pero es la materia prima esencial para el desarrollo de la industria turística. Un tremendo compromiso, digamos. Pero al identificarlo así, le damos el valor que corresponde en la industria también. Entonces, entender, ¿cierto?, y hacérselo entender a la industria, ¿cierto?, que la materia prima para su desarrollo industrial es la existencia del patrimonio. A cualquiera de estas escalas. A cualquiera de estas escalas. Mientras más subimos en la escala, probablemente el atractivo es de mayor jerarquía y probablemente el destino, ¿cierto?, también es de mayor jerarquía. Segundo punto de relevancia, que lo dije recién, que los principales atractivos de destinos y productos turísticos son efectivamente elementos patrimoniales. Tiene relación con la de arriba, pero no hace esa diferencia desde la teoría la teoría de producto turístico y la definición de atractivo. Y el tercer elemento, ¿cierto?, de vinculación es la relación territorial entre las personas, el patrimonio y los turistas, donde el patrimonio forma parte de la rótula de encuentro entre las comunidades, o puede formar parte del punto de encuentro entre las comunidades y el turismo. Bueno, y para ir terminando, ¿cierto?, la OTG hace ya algunos años, ¿cierto?, define que hay un cambio, y yo creo que ha sido parte de lo que todos entendemos, hay un cambio de vacaciones activas, ¿cierto?, hacia vacaciones como una experiencia, y el resto consiste en lograr una experiencia participativa que provea conocimientos y vivencias auténticas. ¿Por qué puse esto? Digamos, porque de otra forma el mundo del patrimonio siempre ve al mundo del turismo como esos salvajes, irracionales que llegan en buses de 40 personas, ¿cierto?, con un guía que muchas veces tiene poca idea de lo que se trata. Nuestra propuesta, y un poco la propuesta de la red, y por eso me voy a sumar, es trabajar sobre lo que hemos definido también, ¿cierto?, como una propuesta de turismo patrimonial, pero con un sello. El turismo patrimonial construido desde América Latina, con una diferencia, ¿cierto?, a lo que podemos mostrar, cómo lo queremos mostrar, y que es un turismo que se construye desde la oferta
y no necesariamente desde la demanda. Ojalá podamos llevar este mensaje desde la academia hasta las autoridades, pero que es un turismo más sustentable, que asegura mayores volúmenes y que finalmente, en la última línea, la del negocio, y para terminar, asegura un rédito a los territorios locales sustancialmente mayor que el del turismo masivo, pero sustancialmente mayor. O sea, lo que queda en la comunidad local, ¿cierto?, a partir del desarrollo de turismo de base comunitario, llamémoslo como sea, es un 80% más por dólar gastado que lo que queda a través del turismo organizado. Entonces, aquel voladero de luces, como llamamos en Chile, ¿cierto?, el turismo organizado, que llega en grandes buses, que requiere grandes hoteles, requiere 5 estrellas, finalmente lo que queda como aporte real al desarrollo local suele ser mucho menos, ¿cierto?, que lo que queda en base a el desarrollo del turismo comunitario, mucho más redistributivo y de una forma mucho más convencido del valor del patrimonio local. Eso es, bueno, seguimos con la experiencia, algunos elementos de construcción de experiencia, me van a perdonar. ¿Cómo construir las experiencias? Hasta la más simple actividad, depende de cómo se presente, puede ser transformada en una gran experiencia. Y la narrativa del territorio forma parte de esas experiencias. Ahí hay algo de Brasil. Muchas gracias.